¿Y si el 90% de la amenaza iraní era una mentira descarada y la prueba llegó con 3 horas seguidas de misiles? Esto no es una teoría, es lo que acaba de pasar. 4 días antes de que llegara la ola 37, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se paró frente al podio y dijo esto: a solo 6 días, los ataques balísticos de represalia de Irán han bajado un 90%. El comandante de CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ya lo había dicho el 5 de marzo. Funcionarios estadounidenses e israelíes repitieron ese número desde entonces: 90%. Capacidad de lanzamiento de Irán destruida, la amenaza colapsando, la campaña funcionando exactamente según lo planeado. En la noche del 10 de marzo, Irán atacó a Israel durante 3 horas seguidas. No fue una salva ni un bombardeo rápido. Fueron 3 horas continuas de ataques con misiles de múltiples capas, usando las armas más pesadas de todo el arsenal iraní, simultáneamente en varios teatros. La Guardia Revolucionaria Islámica lo llamó la 37ª ola de la Operación Verdadera Promesa 4 y también lo llamó, de otra forma, la operación más intensa desde que comenzó esta guerra. Esa descripción no vino de un comunicado enemigo, fue confirmada por la AFP, corroborada por los datos del canal israelí Kan 11 y reconocida indirectamente por las fuerzas de defensa de Israel en el briefing posterior. Aquí está la pregunta que todos los gobiernos de este conflicto esperan que no hagas. Si el 90% de la amenaza había desaparecido, ¿qué demonios golpeó Israel durante 3 horas? En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué pasó en la ola 37, por qué la narrativa oficial se derrumbó en el momento en que esos misiles empezaron a volar, y qué significa el problema de las municiones en racimo para las matemáticas de esta guerra de ahora en adelante. Antes de continuar, muchas gracias por sintonizar. Tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo. Por favor, suscríbete y dale like al video para que más personas lo vean. Aquí es donde realmente salió el famoso 90% y qué era lo que realmente medía. Los datos eran reales. Kan 11 registró la tasa diaria de lanzamientos desde el primer día, aproximadamente 90 misiles el 28 de febrero, bajando a 65 el segundo día, 25 el tercero, 20 el cuarto. Para el sexto día, tanto CENTCOM como la Casa Blanca señalaban una disminución de aproximadamente el 90% desde el pico inicial. El razonamiento parecía lógico. Estados Unidos e Israel habían golpeado más de 3.000 objetivos en 30 de las 31 provincias de Irán, incluyendo lanzadores móviles, instalaciones de almacenamiento y sitios de producción. Según estimaciones militares israelíes, entre el 60% y el 75% de los lanzadores operativos de Irán habían sido neutralizados. La caída en el volumen de lanzamientos coincidía con esos ataques, parecía causal. Y puede que lo fuera, pero la métrica que se estaba midiendo era volumen, y el volumen no es lo mismo que capacidad, no es lo mismo que peligro, y definitivamente no es lo mismo que la amenaza ha desaparecido. Esto es lo que los datos de tasa de lanzamiento ocultaban. Mientras el número de misiles diarios bajaba, los misiles mismos se volvían más pesados, más complejos y más letales con cada ola sucesiva. El primer día, Irán disparaba todo lo que podía, tan rápido como podía, intentando saturar las defensas. Para la segunda semana, Irán cambió completamente la lógica. Un alto comandante de la IRGC declaró públicamente el 10 de marzo que Irán ahora solo disparaba misiles con ojivas de 1.000 kilos o más. La AFP llamó a lo que ocurrió esa noche el ataque más intenso y pesado desde que empezó la guerra. Esa no es la descripción de un adversario debilitado, es la descripción de una fuerza que pasó los primeros días quemando su inventario expendible, mientras reservaba sus mejores armas para un golpe concentrado y calculado. La ola 37 fue ese golpe. La IRGC confirmó que la operación duró más de 3 horas con ataques continuos y de múltiples capas usando la clase más pesada de misiles de su arsenal. Las armas desplegadas incluyeron el Khorramshahr, el Khaybar Shekan, el Qadha y la serie Fatah. Estos no son sistemas de respaldo. Son las armas estratégicas más avanzadas de Irán y todas fueron disparadas en la misma ventana de 12 horas. Los objetivos abarcaron el centro de Israel. El centro de comunicaciones satelitales al sur de Tel Aviv fue alcanzado por segunda vez en este conflicto. Posiciones militares en Be'er Yaakov, Haifa y Jerusalén Oeste, el cuartel general de la Quinta Flota de EEU. En Bahrein y posiciones estadounidenses en Erbil, Kurdistán iraquí.
Hablemos de qué son realmente estas armas, porque la ingeniería detrás de ellas es la razón por la que la narrativa del 90% no sobrevive al contacto con lo que realmente ocurrió. El Khorramshahr mide 13 metros de largo, es propulsado por combustible líquido y puede llevar una ojiva de entre 1.500 y 1.800 kilos, la mayor carga convencional confirmada en el arsenal iraní. Su linaje se remonta a la tecnología norcoreana Hwasong-10 y puede alcanzar objetivos hasta 2.000 kilómetros de distancia, poniendo a todo Israel dentro de su alcance desde sitios de lanzamiento en el oeste de Irán. Su vehículo de reentrada maniobrable ajusta la trayectoria durante el descenso terminal, lo que complica enormemente la intercepción. La variante Khorramshahr 4, también conocida como K-Bar, fue presentada en mayo de 2023. Puede configurarse con una ojiva de racimo capaz de llevar hasta 80 submuniciones individuales, según expertos citados por CNN. No es un error. 80 bomblets, cada uno con carga explosiva, dispersados a altitud en un radio que puede abarcar varios kilómetros de territorio densamente poblado. La serie Fatah opera de forma diferente. Irán afirma que el Fatah 2 alcanza velocidades de hasta Mach 15 en vuelo de crucero, desplegando un vehículo planeador hipersónico que puede maniobrar tanto dentro como fuera de la atmósfera. Analistas occidentales debaten si es un verdadero vehículo hipersónico en sentido estricto, pero la característica central de amenaza no está en disputa. El misil cambia de trayectoria de formas que derrotan los modelos predictivos de las defensas balísticas. El Arrow 3, el interceptor de largo alcance más avanzado de Israel, está diseñado para destruir misiles entrantes en la fase exoatmosférica prediciendo su arco. Un arma que ajusta su arco en pleno vuelo dentro de la atmósfera a velocidades hipersónicas sostenidas cambia fundamentalmente ese cálculo de intercepción. El experto en misiles Besi lo resumió así: todos los sistemas de defensa aérea actuales se basan en volar más rápido que el objetivo. Este principio no aplica a los misiles hipersónicos. Este es el vacío de capacidades que la cifra del 90% nunca estuvo diseñada para medir. La estadística contaba cuántos lanzadores fueron destruidos y cuántos misiles fueron disparados. No medía qué tipo de misiles aún quedaban en reserva, y lo que quedaba en reserva resultó ser lo mejor que tenía Irán. Ahora tenemos que hablar de las municiones en racimo, porque esta es la parte de la ola 37 que la mayoría de los medios entendió exactamente al revés. El 10 de marzo, las FDI dieron una conferencia de prensa y revelaron algo que reescribe todo este conflicto. Aproximadamente el 50% de todos los misiles balísticos disparados contra Israel desde el 28 de febrero venían equipados con ojivas de bombas de racimo. No ojivas unitarias que explotan en un solo punto. Municiones en racimo. Armas prohibidas por convención internacional en más de 100 países, aunque notablemente no por Irán, Israel ni Estados Unidos, que se separan en altitud y liberan docenas de submuniciones independientes en una amplia zona de dispersión. La mayoría de los misiles balísticos de Irán en esta configuración llevan aproximadamente 24 bomblets. El Khorramshahr puede llevar hasta 80. Cada bomblet lleva alrededor de 2,3 kilogramos de explosivo. Las FDI confirmaron que estas ojivas se abren a aproximadamente 7.000 metros de altura, liberando su carga en un radio de dispersión de hasta 3 kilómetros. Lo que en el radar era un misil se convierte en 20 a 80 objetos independientes descendiendo sobre una ciudad. Aquí está el punto específico de falla que los expertos en defensa de misiles han señalado desde que las FDI lo confirmaron. Los sistemas Arrow, David's, Sling e Iron Dome de Israel fueron diseñados bajo un modelo binario de intercepción: un objeto entrante, una solución de intercepción, una trayectoria para destruir. El Arrow en particular está optimizado para la fase exoatmosférica. Sube alto, intercepta el misil antes de la reentrada y lo destruye por encima de la zona de peligro. Eso funciona contra una ojiva convencional, contra una ojiva de racimo. Si el misil alcanza suficiente altitud antes de la intercepción, las submuniciones ya pueden haberse separado. La intercepción destruye el autobús. La carga ya está en el aire. Talim Bar, experto en misiles que asesora a empresas de defensa israelíes, lo describió a CNN como un mecanismo para burlar la defensa activa de misiles. E incluso cuando ocurre una intercepción exitosa, la fuerza de la detonación puede romper el casquillo y dispersar los bomblets hacia afuera. Las matemáticas cambian. Una intercepción exitosa todavía puede resultar en que municiones en racimo lleguen al suelo. No tantas, no tan concentradas,
pero dispersas, impredecibles y aún letales. 2 trabajadores de la construcción en Yehud, justo afuera de Tel Aviv, murieron por submuniciones de un solo misil armado con racimo. Estaban al aire libre, nunca llegaron a un refugio. Los primeros respondedores en la zona de Beit Shemesh describieron llegar a múltiples escenas de explosiones superpuestas a metros de distancia, atendiendo heridos simultáneamente en una zona de impacto dispersa. Un solo misil. Múltiples puntos de impacto simultáneos en un amplio radio. Eso no es lo que Iron Dome fue construido para manejar. Aquí está el problema compuesto. Forzar a Israel a usar sus interceptores de largo alcance Arrow contra misiles armados con racimo es una estrategia deliberada de desgaste, no un efecto secundario. Cada interceptor Arrow 3 cuesta millones de dólares. Cada dron Shahed iraní cuesta aproximadamente $30,000 producirlo. Como señaló públicamente el senador demócrata y expiloto de combate naval Mark Kelly, las matemáticas de esto no funcionan. La estrategia de ojivas de racimo multiplica esa asimetría. Irán obliga a Israel a gastar interceptores carísimos en misiles que, incluso si son interceptados, pueden cumplir su función. Y el 14 de marzo, Semafor informó, citando funcionarios estadounidenses, que Israel había informado a Estados Unidos que se estaba quedando críticamente bajo de interceptores balísticos. Israel ya había entrado en esta guerra con reservas bajas tras el conflicto de 12 días del verano pasado. Las FDI negaron públicamente el informe y, al mismo tiempo, el gobierno aprobó una transferencia de emergencia de $826 millones al Ministerio de Defensa para compras urgentes y esenciales. Esas 2 cosas no son contradictorias. Una es un mensaje público, la otra es la realidad operativa que estaban gestionando. Ahora retrocedamos y veamos el panorama completo de lo que la afirmación del 90% realmente ocultaba. Ocultó la estrategia secuencial. Irán no disparó todo lo que tenía de una vez. Disparó su inventario de alto volumen y baja precisión en los primeros días para mapear y saturar las respuestas de defensa, identificar brechas y mantener las sirenas sonando 24 horas al día. Luego pasó a salvas más pequeñas de armas más pesadas, precisas y con racimo. El número total de misiles bajó. El potencial destructivo por misil aumentó. El problema de defensa se volvió más difícil mientras los datos crudos parecían mejorar. Ocultó la transición a municiones en racimo. El 50% de todos los misiles balísticos disparados contra Israel en esta guerra llevaban ojivas de racimo. Ese porcentaje casi seguramente aumentó con el tiempo, a medida que el inventario de lanzadores de Irán se contraía y cada misil superviviente necesitaba extraer el máximo daño. Las FDI no lo revelaron públicamente hasta el día 10. Los medios estadounidenses trataron mayormente el titular de la disminución del 90% como un momento de misión cumplida durante 6 días antes de que llegara la ola 37. Ocultó la campaña de degradación de radares y comunicaciones que la ola 37 estaba diseñada para explotar. The New York Times publicó un análisis el 11 de marzo que identificaba al menos 17 instalaciones militares y otras estadounidenses dañadas por ataques iraníes en la región del Golfo. 11 de ellas eran instalaciones militares de EEE.UU. Imágenes satelitales captaron daños estructurales cerca de sistemas de radar THAAD y TPY-2 en los Emiratos Árabes Unidos, los radares de seguimiento que coordinan la intercepción de misiles balísticos en toda la región. Funcionarios de defensa estadounidenses de alto nivel le dijeron al Times que la capacidad de Irán para dañar estas instalaciones desafió las expectativas de la administración Trump. Cuando los radares de seguimiento que alimentan tus baterías de interceptores sufren daños, la velocidad y la carga útil se vuelven consideraciones secundarias. No estás defendiendo contra lo que no puedes ver venir. Y ocultó la imagen de capacidad del lado estadounidense. The Financial Times informó, citando a 3 personas familiarizadas con el asunto, que Estados Unidos ha consumido años de misiles de crucero Tomahawk desde el 28 de febrero. Es un gasto masivo de Tomahawks, dijo una persona al periódico. Mientras tanto, el Pentágono había confirmado al Comité de Servicios Armados del Senado que solo los primeros 6 días de la campaña costaron más de $11,000 millones. Ya el compromiso militar estadounidense más caro desde la fase inicial de la invasión de Irak. El cálculo público de la IRGC, descrito por Hamedreza Azizi del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, es que el Golfo e Israel pueden quedarse sin capacidad defensiva antes de que Irán se quede sin misiles.
Puede que haya cierto interés en convertir esto en una guerra de desgaste, dijo Sisi a Al Jazeera. Las FDI evaluaron al inicio de esta guerra que Irán poseía aproximadamente 2.500 misiles balísticos y seguía produciendo. Antes de 2026, Irán había estado trabajando para expandir ese arsenal hacia un objetivo de 8.000 en 2 años. La guerra de 12 días de junio de 2025 interrumpió la producción de unos 1.500 misiles. Irán se reconstruyó. La disminución del 90% en la tasa de lanzamiento puede representar el agotamiento del primer nivel de ese arsenal reconstruido, las armas de volumen expendibles, los Khorramshahr, los Fatah, los sistemas equipados con racimo. Esos eran el segundo nivel. La Ola 37 los desplegó. El jefe del comando del Frente Interno de las FDI, el mayor general Shea Clapper, se dirigió al país desde el norte de Israel la mañana después de la Ola 37 y dijo esto: se esperan días más difíciles. Las escuelas permanecieron cerradas en todo el país. Las restricciones de reuniones se mantuvieron. Esa no es la postura de un ejército que describe una amenaza que ha sido eliminada en un 90%. Aquí está lo que realmente muestran los números: 90 misiles el primer día, 65 el segundo, 25 el tercero, 20 el cuarto. Y 10 días después, la Ola 37 duró 3 horas continuas. El volumen bajó, la capacidad no desapareció, y las armas que se están usando en la segunda fase de esta campaña están específicamente diseñadas para derrotar a los sistemas que ya estaban tensos defendiendo contra la primera fase. La cifra del 90% fue precisa como medición de la disminución del volumen de lanzamientos. No fue una medición precisa de la amenaza, y la brecha entre esas dos cosas es la guerra que todavía se está desarrollando. ¿Crees que el 90% fue una mentira deliberada para calmar a la opinión pública o simplemente un error de cálculo garrafal? Déjame tu opinión más fuerte en los comentarios ahora mismo. ¿Irán está ganando la guerra de desgaste o esto recién comienza? Gracias por ver. Realmente aprecio tu apoyo. Únete a la discusión en los comentarios. Dime qué piensas sobre hacia dónde se dirige realmente esta guerra. Y por favor suscríbete y dale like al video si quieres mantenerte actualizado. Radar Político USA, donde la verdad no tiene filtro. Nos vemos en el siguiente.